En ese sentido, presidente, ¿acaso no cabe que solo se sancione a la organización política? A nuestro juicio no. Es necesario también, para que la medida cumpla con su finalidad disuasiva, que se establezca una consecuencia jurídica que se aplique a la empresa que aporta a pesar de la prohibición, aunque algunos muchas veces se olviden de borrar los nombres de estas empresas que aportan en ciertas agendas. Gracias, presidente. Tiene la palabra con esta Alejandra Ramayo. Presidente, ahora se dice que este dictamen no es lo que el país necesita, pero acá hay un círculo que se llama el círculo de las medias verdades, de los que no quieren contar la historia completa, y no me voy a referir a nadie en particular. Lo que no destacan, presidente, es que este dictamen está tipificando claramente varias infracciones y era algo que no se contenía en el anterior dictamen. El primero, por ejemplo, se prohíbe que personas jurídicas que tengan fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, aporten a las organizaciones políticas. Eso nos hace prever el tema del lavallato, ¿sí o no? Por supuesto, eso está contenido en este dictamen, presidente. Se prohíbe que las personas, además condenadas por delitos graves, puedan aportar a las organizaciones políticas. Y no solamente eso, presidenta, sino que después de haber transcurrido 10 años, esas personas no van a poder aportar a campaña política alguna. Y eso es importante y eso no lo dicen, pero está contenido en este dictamen. Contiene además que hay un tope diferenciado y menor para los aportes que reciben los candidatos de 60 UITs. Se prevé, presidente, que ahora cada candidato al Congreso o a gobiernos regionales, alcaldías, tiene un responsable de su campaña. Antes no se sabía identificar ni hacer responsable a quién. Hoy está en ese dictamen que prioritariamente lo ha puesto en agenda Fuerza Popular, con la fuerza que tiene este Congreso, con la fuerza que nos han dado los electores en la pasada campaña electoral. Prevé, presidente, a nivel legal que se presenten informes de campaña después de 15 días de haber concluido el proceso electoral. Y acá una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Del proceso electoral del año 2011 y 2016, hablo de procesos electorales nacionales, hay omisos a presentar informe. La OMPE ha sido clara que la única fuerza política que ha presentado los informes es Fuerza Popular. ¿Dónde se desgallitan? ¿Dónde gritan? Vayan a meterle lío a la OMPE, actualicen sus informes. Entonces, una cosa dicen hoy y otra cosa hacen. Coherencia, presidente. Gracias. A ver, gracias. Estamos volviendo al debate de fondo. Congresista Dagner, le toca en la lista, después usted, congresista Fernández. Un ratito. Señor presidente, de la bancada de Nuevo Perú, consideramos que las palabras que ha dicho el congresista Becerril son inimputables. Por eso ni siquiera pedimos que la retire. En segundo lugar, vamos al tema de fondo. En el tema de fondo, está claro que las experiencias que hay en muchos países sobre esta materia no se están tomando en cuenta. Por eso es que las normas que se están aplicando tienen contradicción con lo que se propone o con lo que se dice proponer. ¿Qué ocurre en muchos países del mundo? Que aportan empresas, personas. ¿Qué ocurre inclusive en Estados Unidos? Que eso se registra antes y durante la campaña electoral. Entonces la gente sabe a quién le apoyó General Motors, a quién le apoyó es otra empresa, a quién le dio plata, y si le dio a varios, se sabe, todo eso es público. En muchos países son públicos los aportes de las empresas y la gente sabe inclusive quién es y en qué momento. Aquí eso se esconde, aquí se dice que no va a haber, inclusive se dice que eso se va a dar cuenta después de la campaña electoral. En el documento, en el artículo 34.6, dice que eso se va a hacer en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral que corresponda. Esto es, no se va a saber sino hasta después que hubieron las elecciones.
¿Cuál es el temor? ¿Cómo nos hubiéramos ahorrado toda esta estafa al país con Odebrecht si se hubiera hecho público? ¿Quién daba cuánto y cómo daban? ¿Cuál es el problema que algunas empresas que son legales reconozcan que están dando plata a alguien? ¿Por qué se esconde eso? Porque hay compromisos de corrupción. Por eso se esconde. Si no, no habría ninguna razón para esconderlo. Porque son empresas declaradas ilegales, corruptas, no, ciertamente no tienen ninguna razón para dar plata. Pero son empresas jurídicas, ¿por qué se esconde? Porque se busca que ese es el mecanismo fundamental. El otro mecanismo alternativo no se quiere plantear. ¿Cuál es uno de los principales gastos de campaña? No es la organización de los partidos, porque para eso ya el Estado está dando un recurso que se ha empezado a dar desde esta elección. Todos los partidos tienen un recurso dado por los resultados de los votos. El principal financiamiento viene para la propia campaña electoral, en especial la campaña en medios de comunicación. ¿Qué hacen en otros países? No en el extramundo. ¿Qué hace en Chile? ¿Qué hace en Argentina? ¿Qué hacen en Brasil? Existen las franjas electorales en las cuales el Estado le da equitativamente a todos los participantes la franja electoral en los medios. De esa manera, los medios no se convierten en las empresas privadas que manejan las elecciones. Y además se hace público la participación de la gente, de todos los candidatos. Y se evita que el dinero sucio se convierta en el gran elector. Porque ahí el dinero sucio circula, porque es el mayor... Solo va a dar un minuto adicional a cada orador. Un minuto final, por favor. Entonces, al no utilizar ni la inscripción efectiva ni la franja electoral, lo que se utiliza son estos mecanismos que al final patean para adelante la rendición de cuentas y volvemos a lo mismo. Las dádivas siguen, la compra de votos sigue, la oscuridad de los candidatos en su campaña sigue, las distancias del partido, el partido no sabe qué va a pasar, si va a pasar. Lo que está ocurriendo, señor presidente, es que estos agregados o estas precisiones hacen todavía muchísimo más enredado, pero más evidente que el financiamiento ilegal, paralelo, el financiamiento corruptor se mantiene en el sistema electoral peruano. Esta ley no modifica sustancialmente el punto. De ahí que nosotros vamos a votar en contra de lo planteado. Gracias, congresista, por su participación. Congresista Foronda, tiene uso de la palabra. Presidente, sí, me ha pedido una interrupción. Congresista Tucto, por favor. ¿Las dos o una sola? De una vez, las dos. Congresista Las dos. Tucto. Está bien. Mejor. Muchas gracias por darme la palabra. me pidió Nando también. ¿Vas a usar? Un minuto. Entonces, presidente, Está bien, las dos. nosotros como bancada efectivamente estamos en contra desde un principio del financiamiento privado, ¿no? Si bien es cierto, un congresista del APRA nos dice que efectivamente no hay un modelo que restrinja el financiamiento privado en ninguna parte del país, de Latinoamérica, pero podemos nosotros ser el abanderado de la transparencia y el abanderado de la democracia verdadera en el país. La democracia tiene que acercarse al pueblo. De la democracia representativa tenemos que caminar hacia la democracia de las bases, a la democracia popular. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué los empresarios financian a los candidatos, ¿lo hacen por amor? ¿Lo hacen porque les gusta? ¿Lo hacen por dadivoso? ¿Lo hacen porque les gusta regalar el presupuesto? No, señores, el financiamiento privado lo hacen por algo. Preguntemos nomás a los alcaldes y los presidentes regionales quienes han sido favorecidos con financiamientos de empresarios. Estos financiamientos, estos empresarios, finalmente pues tienen coaccionados a los gobernadores y a los alcaldes en la ejecución de sus obras. Empresarios que han financiado alcaldes son empresarios dueños de las obras y esto hace sesgar la política local de los gobiernos locales. Una política que debe ser transparente, una política que debe ser social, ligado y una expresión genuina del espacio popular de su zona en representación, finalmente se sesga hacia intereses ajenos como los empresarios, los que financian vasos de leche, Caliwarma, obras, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el principio por los cuales nosotros, presidente, nos oponemos a todo financiamiento privado porque ya sabemos que los empresarios lo que quieren son solamente velar por sus propios intereses y siempre se termina gobernando contra el pueblo. Gracias. Congresista Foronda, ahora sí puede iniciar su participación. Gracias, presidente. Muy brevemente.
Creo que todos los que somos parlamentarios y estamos ahora aquí, lo que queremos es fortalecimiento de la institucionalidad y de los partidos políticos. Nadie en su sano juicio puede pensar que con esta norma se va a lograr. ¿Por qué razón? Porque no hay la transparencia que se reclama. Si fuera transparente, se conocerían los fondos en el proceso durante la campaña y no cuando ésta haya terminado. De esa manera no tendríamos que descubrir actos de corrupción que se hacen públicos cuando vienen del extranjero, cuando hay colaboradores eficaces que están poniendo en el ojo de la tormenta a expresidentes, a candidatas presidenciales como partes de actos de corrupción y que están siendo investigados, sí, por la Fiscalía nuevamente. O cuando el mecenas que da ese financiamiento para un partido también es involucrado en actos de corrupción, es congresistas, fiscalizados ahora. Eso no queremos que suceda en la política del país. Lo que queremos es que haya política con organización, pero no mercenarización, no comprando votos. Y porque cuando uno adelanta entre esas empresas privadas que le financian su campaña, no lo hacen porque somos lindos, sino porque hay compromisos previos, y hablemos claros, compromisos con las petroleras, compromisos con las mineras, compromisos con la Sociedad Nacional de Pesquería, compromisos con estudios jurídicos que sirven para lavar la cara a estos ladrones. Con ellos es el compromiso. Y creo que los congresistas del país tenemos compromisos con la democracia real. Yo no voy a responder ni bajar el nivel hacia insultos que no valen la pena porque no tienen asidero de verdad. Un minuto adicional. Más bien a encontrar mecanismos para poner candados. Y no que es que yo primero recibí algo, bueno, tienes una amonestación, ¿eh? Vuelvo a recibir, mira, segunda vez tienes otra amonestación. Es destituirlo de la política, de la representación, sea alcalde, presidente regional, congresista o presidente de la República. Hagamos decencia de la política con hechos concretos, no con normas que tratan de sacar la vuelta. Y lo más curioso es que aquí dice, con instituciones sin fines de lucro. Entiendo que son las ONGs que tanto critican, ¿no es cierto? Pero aquí sí están. ¿O a qué se refieren en concreto con estas instituciones sin fines de lucro? ¿A la Banca Internacional? ¿Al BID? ¿Al Banco Mundial? ¿Al Fondo Monetario Internacional? ¿A las empresas transnacionales? Todo esto debería estar más preciso y no vendernos a meter aquí gato por liebre. Si queremos ser coherentes, demostrémoslo y que todo el mundo ponga por delante. Gracias. Congresista Ceballos, había pedido la palabra. Congresista Ceballos, para ir terminando la lista. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Curro. Congresista Curro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Ceballos. Vergüenza es no evitar la corrupción. Lo que a través de este Parlamento debemos hacer es proteger la democracia nacional. Porque conocemos muy bien, el pueblo sabe muy bien, candidatos a nivel nacional, regionales y locales han sido financiados por narcotraficantes, lavadores de activos. Consecuencia de ello, tenemos expresidentes encausados por la ley, inclusive encarcelados. Ahora, simplemente aquí hay un maquillaje de que los empresarios sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro van a financiar. Es una vergüenza para el pueblo. Con eso se va a comprar votos. Eso no se va a permitir. ¿Culminó la segunda interrupción también? ¿Congresista Ceballos? La segunda interrupción para el congresista Curro. Nando. Gracias. Hagamos una campaña limpia. Realmente se imponga los principios políticos. Eso es lo que quiere escuchar el pueblo. Las propuestas y no comprar votos. Justificamos cuando se hace un solo cóctel, se gana más de 700 miles de soles
justificamos con eso? Quienes hayan financiado esto, entonces no podemos caer en este tremendo error. El pueblo nos está viendo y no se debe permitir esta situación. Muchas gracias. Gracias. Congresista Ceballos. Señor presidente, yo creo que aquí hay una conclusión que la gente, el ciudadano de a pie entiende con mucha claridad, que acá pues en este país la democracia es pues una ilusión realmente, ¿no? Y lo vemos pues porque somos un país realmente casi de vergüenza en muchos aspectos, con 4 presidentes denunciados por corrupción, con el 90% de los alcaldes con denuncias por corrupción. Estos son datos de la Procuraduría Anticorrupción. Y entonces pues también el ciudadano sabe que las elecciones en su gran mayoría son una farsa, que aquí corre plata pues en las elecciones, que muchos de los candidatos son financiados, ¿no? Y que acá llega generalmente el que tiene plata para financiar su campaña y el obrero, el trabajador, la persona honesta muchas veces no tiene los recursos para poder competir electoralmente. ¿Quién va a ponerle a un ciudadano de a pie $500,000 de soles para su campaña? ¿No? ¿Van a haber muchos postores? Claro que no, pues detrás de esto están las empresas que alegremente se van a acercar para financiar las campañas de candidatos que después están dispuestos a devolver estos favores, señor presidente. Entonces acá no vengamos pues a mostrar un proyecto de ley que lo que hace es no un punto de partida parejo para todos, tratando de condicionar, por ejemplo, de manera seria que los medios de comunicación dejen de hacer preferencias en lugar de tener todos los candidatos las mismas posibilidades del debate ideológico, de poder imponer las ideas, sino acá el que tiene plata pues compra los medios de comunicación y puede avanzar en su campaña con la esperanza de poder llegar y después devolver estos favores que generalmente es a las grandes empresas. Y tenemos este proyecto de ley que dice de que después de que eres electo vas a rendir cuenta, pues se te va a definir si es que cometiste irregularidades o no. Y el que da dádivas tampoco es sacado de la campaña electoral. Minuto final. Simplemente se le da una sanción pecuniaria cuando todos sabemos que este monto de dinero lo pueden pagar muchos con gran facilidad. Entonces acá, señor presidente, no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, porque todos sabemos que este proyecto de ley es para justificar lo que pasa desde hace muchos años en este país, que las empresas y sectores corruptos financian la política y por eso tenemos los resultados que tenemos. Y acá pues ningún congresista chistoso puede venir a quitar el eje de lo que realmente le interesa al pueblo, que es tratar de construir en lo que pueda desde este Congreso, proyectos de ley que traten de limpiar la política y no seguirle ensuciando como está hasta ahora la política en nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Gladys Andrade, tiene usted la palabra. El congresista Salaverry creo que le ha pedido los dos minutos de intervención. Sí, ¿no? presidente. El congresista Salaverry tiene las 2 intervenciones. Congresista Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, más allá de escuchar a algunos congresistas que dan saltos porque saben que no son capaces de convocar ni de recaudar fondos para sus partidos políticos, he escuchado algunos aportes interesantes que creo que vale la pena recoger. Respecto, presidente, al artículo 42, que dice que en el caso que el bien entregado supere las 5 UITs, el jurado electoral especial correspondiente dispone la exclusión del candidato. Es cierto, 5 UITs es bastante dinero, presidente. Yo creo que perfectamente esto se podría reducir a 2 UITs. El otro tema, presidente, que quedaba un poco en el aire, era en el artículo 31. Dice en el literal F, en el caso previsto en este literal, el Poder Judicial debe de informar mediante un portal web de acceso partidario y bajo responsabilidad las personas a las que se refiere dicho literal. Esto es en el caso de las personas que están impedidas de hacer aportes a los partidos políticos. Pero ¿qué pasa si una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona condenada por narcotráfico se consigue el número de cuenta de un partido político, va al banco y hace el depósito? El banco, tal como está redactada la norma, solamente está en la obligación de registrar el nombre de ese aportante, pero la infracción ya está cometida.
el partido político habría recibido